Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el apóstol José Carucci. Hoy quisiera compartirles un poderoso mensaje de la palabra de Dios que he titulado Cosechas fuera de temporada. Para ello les voy a invitar a que busquemos Marcos 11, los versículos 12 al 14 que dicen: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempos de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Quiero compartir en este mensaje de la palabra de Dios un principio poderoso de cómo opera el reino de Dios, que son las cosechas fuera de temporada. Cuando hablamos de las cosechas, quiero hablar de promesas cumplidas, promesas que se van a cumplir de parte de Dios en nuestra vida en circunstancias muy especiales. Por eso, como vemos en este relato de la palabra, básicamente se enfoca en dos cosas: en el higo, que representa la promesa de Dios, y las temporadas, que representan los tiempos de cumplimiento. Ahí es donde quiero enfocarme precisamente en esta porción, en esta predicación de la palabra, cimentados en Marcos 11, 12 al 14. Si ustedes se dan cuenta, algo que me llama la atención, me llama poderosamente la atención de este mensaje, es que el Señor Jesucristo fue a buscar higos sabiendo que no eran la temporada para ellos. ¿Ok? Entonces, mire, en todos los años, en todas las regiones del mundo, durante todo el año, se van produciendo frutos, vegetales, en las diferentes épocas. Unos se dan más fácilmente en los tiempos calurosos, otros en los tiempos fríos, y así sucesivamente, para que haya alimento todo el año. Ahora, nosotros sabemos aquí, por ejemplo, la temporada de higos usualmente va desde julio hasta finales de septiembre. Quiere decir que durante los meses más calurosos es cuando es más propicio para que los higos se den. Usualmente, cuando hablamos nosotros en este sentido, es que la vida tiene temporadas, la vida tiene tiempos. Hay cosas que se dan cuando uno está joven, cuando es un niño, cuando es un adolescente, un joven adulto, cuando las personas ya son maduras o ancianas. Hay temporadas en la vida. O sea, hay tiempos en la vida en que se van dando ciertas cosas porque es el tiempo, la temporada para que esto ocurra. Pero qué interesante es cuando aún fuera de temporada nosotros vemos promesas cumplidas. Vienen esos milagros espectaculares que le pueden dar un giro de 180 grados a nuestra existencia. Y de eso es lo que trata la predicación de hoy, porque es un principio poderoso de la palabra de Dios, de cómo opera su reino. Ahora, vean algo que es interesante. Evidentemente, el Señor Jesús sabía que no era temporadas de higos. Evidentemente, él sabía que no era el tiempo, no estaba entre esos meses de la temporada, porque es algo del conocimiento común. Tú en tu propio país, tú sabes cuándo hay temporada de ciertas frutas, ¿ok? Porque el clima, las condiciones climáticas lo permiten esos tipos de cultivo en ciertos tiempos del año. Pero el Señor Jesús, sabiendo eso, fue a buscar higos. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál fue la razón por la cual lo hizo? Bueno, aquí nosotros vemos en Marcos 20:21, nosotros leemos, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Por qué hizo el Señor esto? Fíjense que lo hizo por un capricho, maldijo a la higuera estéril simplemente porque no tenía frutos. Él sabía que no era temporada de higos. Lo hizo básicamente para darle una enseñanza a sus discípulos de aquel entonces y a nosotros de un principio poderoso de cómo opera el reino de Dios: las cosechas fuera de temporada. Así que es la enseñanza básica que el Señor les estaba dando a sus discípulos y a nosotros. Ahora, ¿qué produce las cosechas fuera de temporada? En Marcos 11, 22-24 encontramos la respuesta. Dice: respondiendo Jesús le dijo:
tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiereis y os vendrá. O sea que la primera clave que Dios nos da para tener cosechas fuera de temporada es la fe en Dios. Tened fe en Dios, lo cual es sumamente importante. Tener fe en Dios implica tener una clara imagen de quién es Dios, el Dios de la Biblia, que es bueno y todopoderoso para cumplir sus promesas. Es un Dios que nos ama, es un Dios que no tiene planes malos para nosotros. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que Dios es bueno. ¿Okay? Fíjense que la palabra en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir esto que Dios tiene buenos planes, Él es bueno. Por lo tanto, los planes que Él tiene para con nosotros son en esa misma dirección. Ahora, quiere decir que Él no planeó que una persona naciera enferma o en pobreza, que tuviera una vida triste, amargada, depresiva, o tampoco la injusticia, porque Él planeó, Él hizo planes de bien, de bienestar para ti y para mí. Y por eso nos da sus promesas, ¿ok? Para que soñemos en ellas y para que nos enfoquemos en esa dirección. Por eso Dios nos da esas promesas porque quiere mejorar nuestra vida y que se cumpla su propósito en ella, ¿ok? También debemos creer, implica tener fe en Dios, creer que Él es todopoderoso. En 1 Crónicas 29:11 dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo es tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Aquí lo que estamos viendo es que Dios es todopoderoso para poder cumplir con cada una de las promesas que nos ha dado. Y que esas promesas están contenidas en su palabra. Por ello, si tú has recibido alguna promesa de parte de Dios, antes de que partas de este mundo a la presencia de Dios, tú verás cumplidas esas promesas si comienzas a creer firmemente en Dios, en el Dios de la Biblia. Por eso, Dios nos da su promesa para que nos enfoquemos, para que nuestra fe se enfoque en el cumplimiento de ellas. O sea, las promesas sirven para canalizar nuestra fe al nosotros enfocarnos en el cumplimiento de ellas. Cuando le decimos, Señor, tú me has prometido esto y yo sé que se va a cumplir. Tu palabra lo dice, Señor, tú no eres hombre para mentir. Y cuando nosotros nos enfocamos en caminar hacia el cumplimiento de la promesa, quiero decirte que Dios te va a sorprender, porque van a venir promesas, se van a cumplir promesas fuera de temporada, ¿ok? Y vas a tener unas cosechas extraordinarias, aunque a nivel humano no sea posible. ¿Qué impide entonces el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida? Bueno, en 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, algo que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces decimos, Dios tiene control de nuestra vida. ¿Estamos seguros? O sea, dice la palabra que el maligno está en control del mundo porque cuando el hombre, Dios lo creó, entonces le dio la autoridad para que se enseñoreara sobre la tierra, cuando le dijo al hombre y a la mujer y a su mujer que se enseñorearan, que reinaran y representaran a Dios en la tierra, ¿ok? Pero el hombre tomó la decisión nefasta de rebelarse contra Dios, se independizó de él y entonces lo que Dios le dio lo perdió y empezó a tener el maligno control sobre lo que el hombre, Dios le concedió. Sin embargo, cuando Cristo Jesús vino a la tierra, vino precisamente a restablecer su reino y a romper esa autoridad total que el maligno tenía, ese control total, y nos los dio a nosotros, a su iglesia, para que asumiéramos autoridad de ella nuevamente. Ahora,
Pero de eso va a depender precisamente que nosotros le demos esa autorización a Dios para que esto ocurra. Lo que quiero decir es que Dios nos da algo que se llama libre albedrío. Dios nos da la libertad de escoger vivir bajo la autoridad de Dios como hijos y reyes y sus reyes, o como criaturas del mundo bajo la opresión del maligno. De hecho, la palabra en Deuteronomio 11, 26, 28 dice: en este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les he ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he ordenado. O sea, que todo es resultado de las decisiones del hombre. Todo es resultado del libre albedrío. Ahora, tenemos que aprender, para que tengamos cosechas fuera de tiempo, tenemos que aprender a permitir que Dios intervenga en nuestra vida. La palabra de Dios, la segunda clave que nos da fue Jesús, lo que nos dijo fue: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, entonces Dios, a causa de su integridad, no puede intervenir para bendecirnos violentando nuestra voluntad. O sea, Él solamente puede hacerlo cuando nosotros le damos la autorización para que intervenga en nuestra vida, y la oración es la clave para ello. Cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios que intervenga en nuestra vida. A causa de su integridad, Dios no puede ir en contra de nuestra voluntad. Por eso, cuando nosotros oramos, le estamos pidiendo a Dios que intervenga legalmente en nuestra vida sin que Él rompa su integridad. Por eso es la importancia de la oración. La importancia de la oración es clave para nosotros tener una cosecha fuera de temporada. Ahora, fíjate algo que es bien importante. Para nosotros orar y tener esa respuesta, esa intervención de Dios, tenemos que aprender a desarrollar esa relación profunda con Dios, conocer que Él es bueno y que Él es todopoderoso. Es por ello que la oración dentro del reino de Dios libera todo el poder de Dios a favor nuestro. Dios respeta nuestra voluntad y es por eso que espera que nosotros le demos esa autorización. Ahora, ¿cómo podemos obtener cosechas fuera de temporada? Bueno, la clave lo leímos en Marcos 11:23, que dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, la fe en Dios rompe todos los parámetros naturales. ¿Lo ves? O sea, que podemos tener cosechas fuera de temporada cuando tenemos esa fe profunda en Dios, en que Él es bueno y todopoderoso para cumplir sus promesas, y que desea hacerlo cuando nosotros se lo permitimos a través de la oración. ¿Ves la secuencia? Ahí está ese principio poderoso. Las temporadas están regidas por las leyes físicas en las diversas regiones, pero la fe en Dios no. O sea, las leyes, como vivo, las temporadas se rigen por el clima, por las leyes aquí que están en la tierra, y es por eso que un fruto como el higo que se da en tiempos calurosos normalmente no se puede dar en invierno, porque no se reúnen las condiciones adecuadas. Pero la fe en Dios pasa por encima de las leyes físicas y podemos nosotros tener cosechas aún fuera de temporada en el mundo espiritual. Cuando hablo de cosecha fuera de temporada, son promesas cumplidas. ¿Ok? Ahora, qué interesante. Podemos ver esto con mucha claridad. Nosotros podemos tener por nuestra fe nuestras propias temporadas de promesas cumplidas, y aunque tengamos circunstancias adversas, creyendo en Dios, podemos crear nuestras mejores temporadas. Ahora, ¿qué significa cosechas fuera de temporada? Dos cosas. Uno, que están fuera de lo establecido por el tiempo. Están fuera. ¿Ok? O sea, fíjense, fuera de lo establecido por el tiempo. O sea, es posible que según los parámetros humanos, esta no sea la temporada adecuada para ti, para que se den ciertos resultados en tu vida. ¿Ok? Quizás
porque ya humanamente ya se pasó el tiempo, ya estás muy viejo, quizás no tuviste la educación necesaria para ello, quizás las condiciones del país no son las mejores, quizás las cuestiones familiares no son las mejores, las circunstancias que prácticamente te están llevando a que ya pasó el tiempo, ¿ok? Ya el tiempo humano, el correcto, ya pasó y tú estás fuera del tiempo que humanamente deberían dar esos resultados. Pero ahí es donde viene lo grande de este principio de cosecha fuera de temporada, porque aún fuera del tiempo humano, tú vas a ver resultados extraordinarios y vas a estar viendo respuestas que parecen imposibles, ¿ok? Mira, uno de ellos fue precisamente lo que pasó con Zacarías y Elizabeth. Ellos tuvieron a Juan, ¿okay? Sí, el Bautista, fuera de temporada. ¿Por qué? Porque ya ellos eran ancianos. Ya Elizabeth ya había tenido su menopausia, ¿ok? Entonces, y no podría concebir porque ya no se producían los óvulos. Sin embargo, Dios le manda al ángel Gabriel para decirles la buena noticia de que iban a tener una cosecha fuera de temporada, fuera del tiempo normal que humanamente, bajo el calendario humano, se establece. Dios es especialista. No te olvides que Dios lo hizo con Sara, la mujer de Abraham también. Y así que Dios es especialista en darnos respuestas, en cumplir sus promesas fuera de temporada. Si nosotros tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque en Él es que confiamos para que esto ocurra. Segundo, también una cosecha fuera de temporada significa algo que parece imposible de cumplirse por lo adverso de las circunstancias. Por ejemplo, Ruth, la moabita, estaba en una situación desesperada porque había enviudado, decidió irse como extranjera a otra nación y sin ningún recurso económico. Sin embargo, cuando llegó a Belén, Dios le dio una cosecha fuera de temporada y terminó casándose con un hombre rico llamado Boaz, y Dios lo incluyó al hijo de ellos dos en la genealogía del Mesías. ¿Okay? También José tuvo una cosecha fuera de temporada porque José fue vendido por sus hermanos como un esclavo a Egipto. Y al llegar allá lo pusieron a trabajar como esclavo y también lo llevaron a la cárcel. Y estando en esa situación tan precaria, Dios cumplió la promesa que le había dado a los 17 años. Cuando ya José tenía 30, lo cumplió y le dio una cosecha fuera de temporada porque estaba fuera de su país, fuera de su familia, de su contexto histórico y cultural, y sin embargo Dios cumplió la promesa. Así que no importa lo difícil, lo adverso que estén las circunstancias alrededor de tu vida, si el Señor te ha prometido algo, recuérdate, Dios no es hombre para mentir, lo va a cumplir. ¿Ok? Por ello, debemos ir cimentando nuestra fe y confiando en el Señor, en que Él es bueno y todopoderoso, para que nos podamos nosotros activar en el principio poderoso de las cosechas fuera de temporada. Así que como conclusión, hoy es un día en que el cual tú puedes comenzar a experimentar cosechas fuera de temporada. Para ello, yo te invito a que tú puedas decir: Señor Jesucristo, hoy tú has hablado que me quieres introducir en la dimensión de las cosechas fuera de temporada. Y lo primero que debo hacer es recibirte a ti como mi Redentor y como el Rey de mi vida. Yo renuncio a mi vida pasada y te recibo a ti como Redentor y Rey de mi vida, y te pido que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad, a que yo pueda cimentarme cada día más en la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz por mí. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que has nacido de nuevo. Y yo declaro sobre tu vida que vas a comenzar a tener cosechas fuera de temporada. Que en el nombre de Jesús, toda adversidad de tu vida, toda circunstancia adversa se rompe en el nombre de Jesús y se activa en el mundo espiritual la dimensión de las cosechas fuera de temporada sobre ti. Que el Señor te bendiga.